22. Miren lo que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Escuche lo que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Escuche: ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y ahora dice: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Mire, Salmos capítulo 32, como cada salmo, es un salmo maravilloso de los escritos por David. Así que yo creo que esta palabra va a ser de bendición para su vida. Y David comienza este salmo diciendo: por eso a ti orará todo santo en todo tiempo. Escuche, comienza diciendo una declaración. Él sabía una cosa y reconocía una cosa que a veces muchos no reconocen, y es que son pecadores. Mire, si algo que puede producir en nuestra vida la necesidad profunda de arrepentimiento es reconocer que somos pecadores. Cuando alguien realmente reconoce que es un pecador, sabe que necesita su perdón y sabe que necesita arrepentirse. Pero él dice bienaventurado y comienza con una bendición. Bienaventurado es bendecido, eso significa bienaventurado. Comienza este salmo con una bendición: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. David hablaba de la gran bendición que hay para el hombre o la mujer que conoce el perdón de Dios. Y su pecado ya no está expuesto, sino que ha sido cubierto. Porque él dice: su transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Así que él no solo perdona, él cubre también nuestro pecado. ¿Sabe? La palabra bienaventurado, me gusta que dice bienaventurado. ¿Sabe? Siempre está en plural. Y eso significa dobles alegrías. Eso significa bienaventurado. Manojo de felicidad. Montañas de deleite. Eso significa bienaventurado. Así que la bendición de Dios viene sobre aquellos que son perdonados por Él. Pero para ser perdonados, primero necesitamos reconocer que hemos fallado. ¿Sabe? Me gusta que Dios no busca perfección moral, sino un corazón sincero que reconozca sus errores. Voy a volverlo a decir. Dios no busca perfección moral. Dios busca a alguien que sea sincero y que reconozca sus errores. Y tenemos ante nosotros un David que se equivocó un par de ocasiones y de forma bastante fea. Pero ¿sabe? Algo que siempre me gustó de la vida de David es que era sincero con su arrepentimiento. Porque Dios no busca perfección de corazón, ni perfección moral. Él busca simple y sencillamente un corazón sincero, que reconozca que Él es pecador. Mire, el Salmo capítulo 1 dice que no andemos en consejo de malo para ser bendecidos. Que no nos paremos en el camino de los pecadores, sino que nos deleitemos en la palabra de Dios. Pero el Salmo capítulo 32 muestra de una forma u otra que para ser bendecidos hay que hacer una confesión completa y arrepentirse de nuestro pecado. La Biblia dice que el que dice que no tiene pecado a sí mismo se engaña. Y sabe, lo peor que puede hacer una persona es autoengañarse. Y David tuvo una oportunidad.
de conocer en su propia vida lo que es el perdón. Y este gran hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, aunque era varón conforme al corazón de Dios, tuvo algunas temporadas significativas de pecado y tuvo temporadas de su vida en decadencia espiritual. David estuvo en Siclag, se fue a un lugar donde Dios no le mandó. David peca tomando la mujer de Urías Eteo, Betsabé, en Samuel capítulo 11, segunda de Samuel capítulo 11. Y después de ambas ocasiones en las que David comete un error, llegó a la confesión, al arrepentimiento y al perdón. John Monson, Dios te va a dar su paz. Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo y permite que la paz de Dios repose en tu corazón. Que esa paz que calma nuestra ansiedad venga sobre ti. La Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No hay nada que temer yo. Escuche, después de David, de ambos errores, llega la confesión, arrepentimiento y el perdón. David sabía que era un pecador culpable, sabía la gravedad del pecado, pero también sabía lo bueno que es ser verdaderamente perdonado. Pablo lo puede declarar más tarde en Romanos capítulo 4, versos 6 al 8. Pero si David era juzgado solo por sus obras, el Dios justo debería condenarlo. Sin embargo, él sabía por experiencia que es bendecido aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Escuche, Salmos capítulo 32. Iris, si David hubiese sido juzgado solo por sus obras, Dios justo, el Dios justo, lo hubiera tenido que condenar. Marisol, Dios te bendiga. Voy a volverlo a decir. Si David hubiese sido juzgado solo por sus obras, hubiese tenido que ser condenado. Pero Dios es justo y sobre todo misericordioso. Si usted y yo fuésemos juzgados por nuestras obras, ninguno de nosotros podría estar de pie delante de Dios. Por eso Él dice, bienaventurado. Es que alguien que es perdonado por su mano sabe que es bendecido por ella, que su mano es la que sostiene nuestra vida. Bienaventurado a quien el Jehová no culpa de iniquidad. Mire, David estaba hablando aquí bienaventurado, a quien Dios no culpa de iniquidad. Mire, David hablaba del perdón real por la declaración de Dios, no simplemente el apaciguamiento de su conciencia ruidosa o una paz imaginaria con Dios, no. David estaba en una posición declarada y dada por Dios, no ganada. Escuche, voy a volverlo a decir. David estaba en una posición que él no había ganado, pero que Dios se la había dado, porque él se arrepintió. Entonces yo entiendo que cuando usted y yo oramos al Dios del cielo, clamamos a Él por misericordia y perdón, recibimos bendición y una posición que no hemos ganado. Esto no es por obra para que nadie se vanagloríe. Esto es por gracia. Esto es por gracia. Si somos salvos es por gracia. Si estamos de pie es por gracia. Si podemos seguir buscando su rostro es por gracia. Ahora, Cantillo, al final vamos a hacer una oración especial por todos aquellos que reconocen su pecado y que dicen, sabe, no he hecho bien las cosas, pero puedo hoy volver. Puedes hoy volver a Dios y recibir la bendición, ser bienaventurado y recibir una posición no ganada. Pregúntele al hijo pródigo. El hijo pródigo desperdicia los bienes viviendo perdidamente. Y cuando regresa a la casa del padre para pedirle que lo reciba como uno de los jornaleros, lo recibe nuevamente como hijo. No era una posición ganada. No era que se lo había ganado por bueno, pero su arrepentimiento le dio una posición que no merecía.
Y entonces entiendo que día a día nosotros debemos hacer un examen de conciencia en nuestra vida y considerar si estamos haciendo las cosas conforme a lo que Dios agrada. De manera que si no estamos haciendo las cosas bien, nos arrepintamos delante de su presencia, pues ella tendrá el poder de darnos una posición que no merecemos. Cuando te arrepientes de corazón, Dios te da una posición que no mereces. Mire, la idea del perdón de Dios es que Él nos ayuda. La idea de ser perdonado es que quita nuestra carga, quita nuestra deuda. La idea dice de cubrir y cubierto su pecado. Es que la sangre de Cristo cubre nuestro pecado. La idea de no culpa. Escuche, porque Él dice, escuche lo que dice, escuche. A quien Jehová no culpa de iniquidad. Sin duda usted y yo somos culpables. Pero Él viene y no nos culpa. Él es el que paga la cuenta. Toma la cuenta de nosotros y la paga. No toma en cuenta nuestro pecado y nuestra transgresión, pero tiene que haber una confesión sincera como la de David. Y es bueno comenzar este año con una conciencia clara y los pies aterrizados en saber que somos pecadores, pero su gracia es abundante para seguir nuestra vida. ¿Sabe? Si la gente anda haciendo lo malo, y si la gente anda haciendo cosas perversas y a cosas que Dios no agrada, es porque hay algo que no siente. Y es la culpa del pecado. Porque cuando un hombre se les ha abierto los ojos y puede sentir la culpa del pecado, las cosas están marchando bien. Mire, alguien alguna vez se me acercó y me dijo, pastor, me siento mal porque hice algo que está mal delante de Dios. Me contó lo que había hecho. Y yo le dije, qué bueno que te sientas mal por lo que hiciste. ¿Cómo así, pastor? Qué bueno que me sientas mal. Sí, porque hay quienes pecan y no sienten culpa por ello. Pero la culpa nos lleva a humillarnos. El humillarnos nos lleva al perdón. Y el perdón nos lleva a su bendición. Y eso no nos da licencia para hacer lo malo cada vez que nos plazca. Pero la Biblia dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Entonces entiendo que David hablaba a Dios sin engaño, y en cuyo espíritu no hay engaño, dice. David no tenía una doble vida. Él no quería tener una doble vida. ¿Sabe que hay gente que tiene una doble vida? Que aparenta ser de Cristo, pero no lo es. Que son pura apariencia, pero no hacen las cosas que Dios hace, hacen cosas que a Dios desagrada. Y para no hablar de situaciones que he tenido que vivir durante la vida y gente que he tenido que confrontar por esto. Mire, la Biblia dice que había unos levitas, unos sacerdotes. Estaban haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. En apariencia eran sacerdotes, se veían bonitos, se veían bien con su pectoral y todo bien, y en apariencia todo estaba bien. Pero Dios sabía que no estaban haciendo las cosas bien. Así que Dios los juzga, y para no ser muy larga la historia, no terminan bien, terminan muertos. Porque ellos llevaban una doble vida. Pero David dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Él dice, Señor, yo me he mostrado ante ti de forma sincera, y yo no quiero vivir una doble vida. David lo intentó con Betsabé cuando toma a la mujer de Urías Eteo, lo manda a la guerra y trata de cubrir su pecado. Aquí nada pasó. Pero cuando vivió esa doble vida, estuvo en amargura. Por eso escribe Salmos capítulo 51. 51. Pero, qué bueno es cuando usted y yo hemos notado que no podemos vivir una doble vida. Que si vamos a hacer algo delante de Dios, hagámoslo con honestidad.
y que seamos honestos. Y David fue honesto con Dios. Quiso llevar una doble vida. Por eso el profeta lo reprende. Pero él reconoce. Mire, yo siempre he dicho que el problema no es fallar. El problema es reconocer el error en el que estamos. ¿Conoce a alguien que usted haya tratado de corregir y antes de tomar las cosas con madurez y reflexión, las toma con ira y molestia? ¿Conoce a alguien que usted le ha dicho, mira, creo que no está bien que hagas estas cosas de esta manera por esto, aquello, y usted le expone su causa, pero antes de sentirse confrontado y tener una conciencia reflexiva y decir, oye, no lo había notado, tengo que analizarlo? Antes de ello se molesta y se pone a la defensiva. ¿Conoce a alguien así? ¿Ha conocido a alguien así? Mari, Dios te bendiga. Claro que sí, vamos a orar por ti. Adelina, Dios te bendiga. Escuche, ¿conoce a alguien así? Que por más que usted trata de decirle, mira, no está bien, siempre hay una actitud de defensa, no de reconocimiento. Qué bueno es cuando hay alguien que, a pesar de que no le gusta lo que le están diciendo, piensa, medita en ello, presta atención y mira a ver si puede hacer resoluciones en su vida que le permitan mejorar como persona. Que no caigamos en esa conducta. Que seamos de aquellos que cuando escuchan algo que quizás no les gusta, cuando lo está corrigiendo, los tome con prudencia, lo analice, lo medite. Mire su vida desde una perspectiva distinta, desde afuera, y diga, o haga una resolución si está haciendo las cosas mal. David trató en su pecado de callar, de guardar silencio, pero él dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Mire, ahora David, perdonado, recordaba su estado espiritual y mental, cuando mantuvo su pecado oculto y él calló en lugar de confesar y arrepentirse. ¿Sabe? Cuando no nos arrepentimos, el estrés de una doble vida y el pecado no confesado hicieron sentirse David viejo y oprimido, y así nos hace sentir nosotros el pecado cuando no lo hemos confesado. Y Delva, Dios te bendiga. Así que el pecado causa estrés, ¿sabe? Cuando tratamos de llevar una doble vida, no se puede. Los que hemos conocido esta gracia, no podemos vivir nuestra vida lejos de la presencia de Dios, separados de la dirección de Dios y mucho menos de lo que a Dios le agrada. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mire, sin duda David tardó en reconocer. Sin embargo, al mirar hacia atrás, entendió que su miseria estaba directamente relacionada con la opresión del pecado no resuelto y la rebelión contra Dios. Mientras él no resolvió su pecado, escuche, la mano de Dios se agravó sobre su vida para llevarlo al arrepentimiento. Muchas veces nuestra miseria espiritual o incluso emocional o en nuestra casa está directamente relacionada con la opresión que el pecado no resuelto causa en nuestra vida. Pero cuando reconocemos nuestros pecados, somos libres de carga. Mire, la mano de Dios es útil cuando levanta, pero es terrible cuando oprime. Y usted podrá decir, Dios oprime, sí. Mire, el mejor hombro del es mejor un mundo en el hombro que un atlas en la mano. Y no sé si me entiende, Dios te bendiga, García. Pero lo que estoy tratando de decir, que la mano de Dios cuando se oprime es terrible. Pero yo prefiero la mano de Dios que levanta. Y usted dirá, ¿por qué Dios oprime, Pastor William? Bueno, Dios oprime para llevarnos a lo que Él quiere, para llevarnos a su voluntad. Y hay innumerables casos en la Biblia de hombres que fueron oprimidos por Dios para llevarlos a lo que Él quería. Hay situaciones que Dios permite en nuestra vida simple y sencillamente para que volvamos a Él. Dios oprime.
pero yo prefiero la mano de Dios que levanta. Yo quiero preguntarle esta mañana, ¿qué prefiere usted? ¿La mano de Dios que levanta o la mano de Dios que oprime? García, Dios te bendiga. ¿Qué prefiere usted? ¿La mano de Dios que levanta o la mano de Dios que oprime? Bueno, eso está directamente relacionado en la manera en la que nos relacionamos con Él. Relacionémonos con Él con sinceridad, reconozcamos, no nos tardemos en reconocer cuando hemos pecado y reconozcamos nuestro pecado. Él dice, escuche lo que dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David se había secado mientras no se arrepintió. Mire, el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado y de la dureza de nuestro corazón. Y a veces somos bastante duros para reconocer cuando nos equivocamos. Pero me gusta que David hace una pausa, medita y reconoce. Verso 5. Dice, mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mis pecados. Mire, el primer problema de David fue el pecado que cometió. Y el segundo problema de David fue la doble vida que vivió para tratar de ocultar esos pecados. Miren, no fue solo cuando David estuvo listo para arrepentirse y terminar con el segundo problema que Dios perdonó amablemente el primer problema. Lo voy a volver a decir. Tenía dos problemas David. El primero, que había pecado, y el segundo, la doble vida que trató de vivir para ocultar esos pecados. Tratar de vivir de apariencias. Y cuando David resuelve el primer problema, tratar de vivir de apariencias, Dios perdona el primer problema, es sus pecados. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Mire, el perdón está listo, esperando a que nuestra vida esté de acuerdo con la de Dios. La restauración de nuestra vida está lista. Pero la confesión es el camino hacia ella. Voy a volverlo a decir. La restauración de nuestra vida está lista. Pero la confesión es el camino hacia ella. Así de sencillo. Y cuando usted y yo lo hacemos, podemos recibir la dirección, el perdón de Dios. Y Él dice, tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, la confesión del pecado de David. Mire, no lo hizo ganar. No, mire, la confesión de nuestro pecado no hace posible que lo ganemos. Pero sí hace posible que lo recibamos. Vuelvo y lo repito. Cuando tú confiesas tus pecados, no ganas el perdón, recibes el perdón. Y Dios restaura. Mire, cuando Él se arrepiente, lo restauró Dios, su comunión con Él. Así que yo entiendo una cosa. Gata, Jay, esta pregunta es importante. Usted me dice, ¿quiere que respondamos a esta pregunta, sí o no? Ahí está esa pregunta. Beltrán, Dios te bendiga. ¿Es obligatorio congregarse en una iglesia? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? Quiero que me digan, quiero saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es obligatorio o no congregarse en una iglesia? Yo les voy a dar mi respuesta, pero quiero saber lo que ustedes piensan. Quiero saber lo que ustedes piensan. ¿Qué piensan ustedes?
Ok. Escuche, ahora yo le voy a dar mi respuesta. Yo le voy a dar mi respuesta. Yo le voy a dar mi respuesta. Nada, escuche, nada, absolutamente nada de la fe, de la verdad de Dios y de sus caminos son obligatorios. Nada. Nada es una obligación. Nada es una obligación. Todo lo que el hombre hace para Dios es por agradecimiento. Ahora, nada es obligatorio, pero sí necesario. Hay cosas, nada en la gracia es obligatorio, pero sí necesario. Sí necesario. Nada es obligatorio, pero sí necesario. Nada es obligatorio. Ahora, ¿por qué debo congregarme? Sería entonces la pregunta. ¿Por qué debo congregarme? Bueno, congregarnos es importante por muchas razones, muchísimas razones. Entiendo que algunos no asisten a una iglesia porque han tenido malas experiencias en ella, pero tú no puedes condicionarte por una mala experiencia en un lugar. Sí, sé que algunos no van a una iglesia porque han tenido malas experiencias en ellas, y eso es cuestionable y eso es plausible, pero nuestras malas experiencias no pueden condicionar nuestra idea de Dios. Ahora, la iglesia se diseñó para mostrar a Dios el amor práctico. Primero, cuando nos congregamos mostramos nuestra gratitud a Dios. Segundo, cuando tenemos comunión los unos con los otros, eso es parte del llamado de Dios, a tener comunión los unos con los otros y contacto con el cuerpo de Cristo. Contacto con el cuerpo de Cristo. Mire, Jesús no anduvo solo. Buscó a 12, teniendo todo el poder y toda la gloria encima. Buscó a 12 que le acompañaran. La iglesia es un lugar donde nos pueden acompañar en nuestra carrera y caminar espiritual. Y es por eso que es necesario tener comunión con una iglesia. Ahí nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Si nos caemos, hay del solo, no hay segundo que le levante. Así que es necesario congregarnos. Eso no significa, escuche, eso no significa que no tengamos a Dios en nuestro corazón. Eso no significa que no tengamos a Dios en nuestro corazón. Ya tenemos a Dios en nuestro corazón si hemos hecho la confesión de fe. Solo que nos falta hacer un par de cosas más para agradarle en todo. Amén. Y pudiéramos hablar un día, un live completo de eso. ¿Por qué es necesario hacer esas cosas? Pero vuelvo y repito, nada es obligatorio, pero sí necesario. Sí necesario es congregarnos, hacer vida espiritual, acercarnos a la comunión con alguien más. Amén. Así que bueno, que Dios nos bendiga a todos. Vamos a seguir con el tema. Escuche. Así que hay que congregarnos. Entonces la respuesta corta sería: nada es obligado, pero sí es necesario. Así que cuando te congregas, muestras gratitud, muestras obediencia, muestras que quieres acercarte a Dios, a los caminos de Dios, a su dirección, que quieres tener comunión con los santos y muchas cosas más. La Biblia dice: no dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si no fuese necesario, no hubiese sido diseñado en el diseño de Dios. Está establecida la iglesia en el diseño de Dios. Así Dios lo estableció. Si no fuese necesario, no hubiese hecho Dios una iglesia, no hubiese existido, no se hubiese formado la primera comunidad cristiana, no hubiese existido. Así que Dios lo hizo. Y si Dios lo diseñó, conviene que sigamos el diseño de Dios. Son las formas en las que ejercemos, o los medios por los que ejercemos comunión con Él. ¿A ver? Bueno, los que dicen que Jesús, Nieves, Josefina, por eso les digo, podemos hablar de ese tema. Los que dicen, bueno, pero Jesús nunca tuvo una iglesia. Bueno, su primera predicación fue en una sinagoga judía. Fue su primera predicación. La primera vez que lecturó la Biblia, o en el libro de Isaías, Jesús, fue en la dedicación que hacían en la sinagoga, en el templo. Así que a los que piensan que Jesús no fue a alguna iglesia, que no estaba de acuerdo con el modelo de la iglesia actual, era otra cosa, de los fariseos.
y de los saduceos, porque habían corrompido la dirección clara que Dios les había dado en el Antiguo Testamento y se habían desviado. Pero sin duda alguna, la primera predicación de Jesús fue en la sinagoga. Dice, y les enseñaba en la sinagoga de ellos. Sinagoga era una iglesia en aquel entonces. Así que Jesús sí iba a la iglesia. Sí iba a la iglesia. Pero ese es un tema complejo que podemos hablar de forma clara. Amén. De forma clara. Pero sin duda alguna, simple y sencillamente, es bueno. No obligatorio, pero sí muy bueno. Sí, muy bueno. Amén. Creo que sí quedamos claros por allí, creo que sí. O por lo menos lo básico. Amén. Así que, bueno, creo que quedó claro por allí. ¿Sí? Así que bueno, que Dios nos bendiga a todos. Gracias por la pregunta que dejaste ahí, Jay. Espero haberte aclarado las dudas al respecto y que sea de bendición para tu vida la respuesta. Amén. Así que, en resumen, ve a una iglesia, asiste a una iglesia, ejerce comunión con los hermanos, acércate a la casa de Dios. Amén. Así que bueno, que Dios nos bendiga a todos. Escuche, vamos en el verso 6 y 7. Escuche, ahora dice esto. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Escuche, esto es poderoso. Dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Con canto de liberación me rodearás. Me gusta que cuando él dice, por esto orará a ti todo santo. Él sabía que grande era la misericordia de Dios y que había perdonado su vida. Y era una razón más para buscar a Dios. Una razón suficiente para que usted y yo busquemos a Dios es que nos ha perdonado. Y eso puede darnos confianza para que Él pueda ser hallado. Mire, Dios está listo para conectar con un siervo, con aquel que se humilla delante de Dios. Ahora Él dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta Él. Mire, David sabía lo que era estar abrumado y sumido en la culpa y en la miseria del pecado. Y que podía librarlo de esa crisis y de otras era Dios. Voy a volverlo a decir. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta Él. Él conocía lo que era estar abrumado, pero sabía que al recibir su perdón, toda esa culpa y miseria del pecado no iban a llegar hasta Él. Porque Dios puede librarnos de una crisis y de otras nos librará siempre. Y Él dice, tú eres mi refugio y guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. David, estableciendo un término sobre otro, David se glorió de la protección que ahora sentía cuando estaba en comunión con Dios y bajo su cuidado. Mire, Dios mismo era su refugio, un refugio seguro, un buen escondite, tiene fuerza y tiene altura. Un buen escondite no se ve fácilmente y es confiable. Él dice, tú eres mi refugio. Y en términos más modernos yo podría decir que Jesús es nuestro cuarto seguro o nuestro cuarto de pánico. ¿Usted conoce esas casas que tienen un cuarto de pánico? Donde cuando alguien siente temor o algo se encierra ya y solo se abre por dentro y es un cuarto de pánico donde entra. Bueno, David encontraba esa seguridad en Dios. David encontraba esa seguridad en Dios. Y tú puedes encontrar esa seguridad en Dios si te acercas a Él y buscas su rostro. Dos cosas poderosas. Las aguas no llegarán hasta ti. Escucha, y con cánticos de liberación me rodearás. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Tú eres mi refugio. Las muchas aguas no llegarán hasta ti. Y para terminar ya esta mañana, quiero decirte, las muchas aguas no llegarán hasta ti. Los muchos problemas no llegan hasta ti cuando tu conciencia está clara delante de la presencia de Dios. Cuando tu conciencia está clara de Dios, puedes correr a Él como tu refugio. Siempre puedes correr a Él como tu refugio. Eso hace que Él te rodee. Con cántico de liberación me rodearás, dice Él. Con cánticos de liberación me rodearás. ¿Sabe?
Él nos esconde en su presencia. En su presencia encontramos el escondite cuando sentimos que no podemos más. En su presencia encontramos nuestro lugar seguro. Quiero que lo escribas en los comentarios. Tu presencia es mi lugar seguro. Tu presencia es mi lugar seguro. Tu presencia es mi lugar seguro. Su presencia es nuestro lugar seguro. Su presencia es la que sostiene nuestra vida. Si hoy te sientes en inseguridad o insatisfacción o sientes que tu vida está siendo perdida por alguna razón, su presencia es tu lugar seguro. Corre a su presencia bajo la sombra de tus alas. No importa que te sientas inseguro o sientas que no eres digno de ella, puedes correr a su presencia porque su presencia es tu lugar seguro. Y Él comienza a decir que su presencia es su lugar seguro. Hoy la presencia de Dios es tu lugar seguro. Hoy la presencia de Dios es la que te cubre. Hoy la presencia de Dios es la que te ayuda. Hoy la presencia de Dios es la que puedes correr cada vez que tienes necesidad. Cada vez que sientes incertidumbre, crisis en tu vida, puedes correr a la presencia de Dios. La presencia es tu lugar seguro. A veces cuando nos sentimos en temor o en aflicción, en luchas, en pruebas o en cargas, corremos a cualquier lugar menos a la presencia del Señor. Pero nuestra presencia, su presencia, es el lugar seguro. Su presencia es nuestro lugar seguro. Cuando la gente se siente en depresión, quizás corre a los vicios, quizás corre a ir a amistades que le incitan a hacer cosas que no convienen. Pero cuando alguien sabe esta verdad, que su presencia es nuestro lugar seguro, no tengo que correr a otro lugar cuando me siento decepcionado, cuando me siento triste, cuando me siento abatido, cuando me siento cansado. Puedo correr a su presencia porque su presencia es un lugar seguro. Su presencia es el que provee, su presencia es la que levanta, su presencia es la que socorre, su presencia es la que me va a dar nuevas fuerzas, su presencia es la que va a calmar mi ansiedad y me va a llenar de su paz en tiempos de crisis. Su presencia es la que me sostendrá, su presencia es la que estará conmigo donde quiera que yo vaya. Su presencia es la que me va a ayudar. Por eso Él dice: con cánticos de liberación me rodearás. Nadie canta en un tiempo de angustia. El cantar significaba alegría, el cantar significaba estar agradecido con Dios, el cantar significaba que algo bueno está ocurriendo, es celebración. Así que Él sabía: con cánticos de liberación me rodearás. Él sabía que Dios lo iba a rodear con su favor y su gracia si Él corría a su presencia. Por eso su presencia es un lugar donde siempre debemos correr. Cada vez que tú lo necesites, corre a la presencia del Señor y te vas a encontrar con esa presencia para que te guarde, te socorra, te ayude, calme tu ansiedad, te libre de temor y te ayude a llevar las cargas. Así que Él dice: porque Él me esconderá en el tabernáculo en el día del mal. Salmos capítulo 27, verso 5, lo leímos hace unos días atrás. Me ocultará en lo reservado de su morada. En lo secreto de tu presencia los esconderás. Lo leímos ayer en el Salmo 31, verso 20. Mire, observen una cosa. David en distintos pasajes de la Escritura, en distintos pasajes de Salmos, cuando se encontraba oprimido, él encontraba refugio en Dios. Ahora, verso 8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No andéis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Aquí David habla proféticamente sobre la voz de Dios y prometió a Dios que le enseñaría, que fijaría sobre él los ojos. Mire, Dios prometió que para los que le buscan diligentemente y se enfocan en Dios, Él también los guiará. Si te enfocas en Dios, Él también te guiará. Y esta es una gran bendición que se obtiene cuando somos perdonados y recibimos su perdón.
Y es que al recibir su perdón se restablece la comunión. Al recibir su perdón se restablece la comunión. Suena un poquito la oferta. Dios te bendiga, Darly. Escuche, al recibir su perdón, Él nos guiará diligentemente a los que Él se enfoca. No, los pajaritos no, porque no estamos en Trujillo, estamos en Caja Seca, Estado Zulia. Estamos en casa de nuestros padres y vinimos a pasar el fin de año acá. Así que hoy no se escuchan los pajaritos. Así que bueno, que Dios nos bendiga a todos. Escuche, sobre ti, dice Él, fijaré mis ojos. Pero dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que si no son sujetados con cabresto con freno no se acercan a ti. ¿Sabe? Los caballos, los mulos necesitan un entrenamiento para volverse útiles. Voy a volverlo a decir. Los caballos de los mulos necesitan un entrenamiento para volverse útiles. Y entonces los entrenan para que se vuelvan útiles. Y así muchas veces Dios hace que en nuestra vida, permite que en nuestra vida haya aflicciones, pruebas severas, para que seamos entrenados, para que nos volvamos útiles. Y a veces nos pasa lo mismo, ¿sabe? Dice, porque si no, no se acercan a ti. Pero cuando Dios nos entrena, nos mete en procesos, permite pruebas en nuestra vida y es cuando allí le buscamos. ¿Quién no le ha buscado en un momento difícil? ¿Quién no se ha acercado a Él cuando las cosas marchan mal? Cuando ha agotado todas las opciones y no sabe qué hacer. Todos recurrimos a Dios. Por indiferentes que seamos, cuando esas cosas pasan en nuestra vida, buscamos a Dios. Pero eso es entrenamiento de Dios para que nos podamos convertir en alguien útil. Y David entendía que esto describía la temporada de su pecado no confesado y que necesitó ser entrenado por Dios, que se volvió un animal terco porque no permitió ser criado a través de Dios en su vida. En algunas partes tomó decisiones que no debía. Mire, y Dios nos habla a través de las malas experiencias que David vivió. No sean como el caballo o como el mulo sin entendimiento, porque si no, no se acercan a ti. Acerquémonos a Dios confiadamente y al trono de la gracia antes de que estemos sometidos en diversos problemas en nuestra vida. Acerquémonos a Dios sin que haya necesidad de que tengamos una prueba. Acerquémonos a Dios cuando todo está bien. Acerquémonos a Dios cuando las cosas marchan mejor. Acerquémonos a Dios si estamos en bendición. Nirma, Dios te bendiga. Acerquémonos a Dios cada día de nuestra vida. Pero cada día de nuestra vida acerquémonos a Dios. Amén. Así que, si usted y yo nos acercamos a Dios, alegraos y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hay alegría cuando nos acercamos a Él. Amén. Hay alegría cuando nos acercamos a Él. Que Dios nos bendiga a todos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios nos bendiga a todos. Recuerden, como siempre, un salmo y una oración hacen un día de bendición.